Hola, soy Elena Vázquez Osorio y es un honor estar aquí hablándoles sobre minería de datos en radioterapia. Antes de empezar, quiero agradecer muchísimo a Natalie y a Coffee Med por la invitación. Es de verdad un honor estar aquí. Pues bueno, estar aquí, me encantaría estar allá, pero me encanta poderles compartir el tipo de investigación que hacemos aquí. Yo soy, como te dije, Eliana, yo soy una Senior Research Fellow, una investigadora senior en el grupo de Advanced Radiotherapy, radioterapia avanzada, aquí en la Universidad de Manchester, y también también trabajo en el Christie, que es un hospital aquí en Inglaterra. Esta charla que les voy a dar la vi el año pasado en The Mathematics of Modern Radiotherapy. De pronto alguno de ustedes ya la ha visto, o sea, por favor, un poquito de paciencia, pero es una introducción a la minería de datos, lo que hacemos nosotros como minería de datos con recomendaciones puntuales de cómo podrías utilizarlo para implementarlo por ti mismo, bajo tus manos, digámoslo así. Y la segunda charla que me van a escuchar otra vez más tarde, son ejemplos más puntuales cómo se puede utilizar minería de datos y técnicas un poco más avanzadas para mirar en las incertidumbres de la definición del CTB y el desenlace clínico. Esa fue una charla que di durante ESTRO este año, fue una charla invitada en ESTRO en Copenhague, y pues me encanta poderla compartir con todos ustedes allá. Listo, empecemos. Minería de datos en radioterapia. Cuando hablamos de minería de datos, creo que todos pensamos inmediatamente en estos algoritmos súper poderosos y complejos que son capaces de descubrir patrones en conjuntos grandes de datos. Y cuando hablo de patrones estoy diciendo por ejemplo, cuando entramos a Google o cuando entramos a Netflix. Netflix es un muy buen ejemplo. Cuando entramos a Netflix y abrimos nuestra sesión y dice, creemos que te gustaría ver esta serie o creemos que te gustaría ver esta película. Lo que está haciendo Netflix está analizando lo que nosotros vemos y repetidamente vemos, lo que dejamos de ver, y empieza a hacer un perfil, empieza a encontrar patrones de nuestros gustos y disgustos, y basado en eso nos pueden sugerir qué queremos ver después de esto. Cosas similares también se pueden encontrar en Amazon cuando tú entras y buscas algo y de pronto te empiezan a sugerir productos, o en Google cuando haces una búsqueda, o en la bolsa cuando son la venta y la compra de acciones. Todo eso está también basado en patrones. Minería de datos es una intersección entre Machine Learning, que es un subcampo de inteligencia artificial con un énfasis muy fuerte en estadísticas y toda la parte de manejo de bases de datos. Y bueno, cuando hablamos de minería de datos en radioterapia, una cosa que tenemos que pensar es que hay una mina de oro, que es toda la parte de toda la información de tratamiento que tenemos por cada uno de los pacientes que ha sido tratado, ¿cierto? Tenemos la distribución de la dosis que tenemos, pues que pensamos o que planeamos darle a los pacientes, y tenemos los resultados de los pacientes, si ha tenido efectos secundarios, si ha tenido recaídas o si se curó. Entonces podemos mirar si podemos extraer patrones de la dosis dadas en lugares en el cuerpo y cómo se relacionan estas con los desenlaces de tratamiento con efectos secundarios. Y en la parte especialmente de efectos secundarios está relacionado con la radiación incidental, que es toda la radiación que no es la que estamos intentando utilizar para poder matar el tumor, sino toda la que está ahí porque no podemos evitarla. Si quieren ver, por ejemplo, publicaciones en ese tipo, pueden buscar Image-Based Data Mining o Voxel-Wise Analysis and Radiotherapy en PubMed, y van a ver varias publicaciones. Estamos también preparando un par de artículos sobre un poquito más crítico, una visión crítica sobre esto, pero ya eso sí, será el próximo año. Vale. Un poquito más formalmente, minería de datos guiada por imágenes. Lo que queremos hacer, el objetivo de esta es cuantificar variaciones de dosis entre individuos en una escala local. Cuando hablo de escala local, hablo de subvolúmenes dentro de la anatomía del paciente.
Estamos diciendo, por ejemplo, en la puntita de la nariz, si le damos radiación, hemos visto que si hemos dado radiación en 100 pacientes, nos damos cuenta que está relacionada, por ejemplo, con la falta de la pérdida de olfato o algo así. Es este tipo de cuantificar las variaciones y ver si tenemos regiones que son más radiosensibles basadas en la relación entre esas variaciones que vemos y los desenlaces que tenemos, el desenlace clínico o el efecto secundario. Ahí es donde tiene la parte de estadística. Y todo esto, toda esa parte de explorar las distribuciones de las dosis a los diferentes pacientes o diferentes sitios, es para poder establecer hipótesis que pueden ser más tarde confirmadas o rechazadas con estudios puntuales. ¿Vale? Eso es un objetivo, es cuantificar variaciones para ver si esas variaciones se conectan o están asociadas con lo que estamos viendo después del tratamiento para establecer hipótesis que pueden ser más tarde confirmadas o no. En minería de datos guiada por imágenes hay básicamente cinco pasos importantes. Y eso es lo que les digo que voy a darles un poquitico también de detalles de cómo se podría implementar. Voy a utilizar como ejemplo uno de los primeros artículos de nuestro grupo de Radiation Dose to the Heart of the... radiación a la base del corazón, la parte de arriba del corazón, está relacionada con poor survival, con sobrevivencia después de tratamiento menor, con riesgo de supervivencia. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar este ejemplo y les voy a demostrar cómo sería cada paso hasta el final, que es donde encontramos la región. ¿Listo? Empezamos con la recopilación de datos. Ya, como hablamos, los datos es muy importante. ¿De dónde vienen los pacientes? Entonces, el primer paso, cuando quieres hacer el tipo de mineo de datos, es seleccionar pacientes. Es muy importante hacer esta selección de una manera imparcial, para evitar incluir sesgos, por ejemplo, de selección. Una vez hemos seleccionado a los pacientes, necesitamos extraer los datos de planeación de cada paciente. Con esto quiero decir las imágenes CT o las tomografías que se utilizaron para planeación, la distribución de las dosis, el resultado. Este punto es importante, ahí es donde muchos de los datos se pierden, que es el paciente se curó o no, hubo recaída, hubo un efecto secundario o no, cuál es la severidad del efecto secundario y a un tiempo específico, por ejemplo, después de un año, después de 2 años. Y también tenemos que incluir el resto de datos clínicos que son relevantes, que son importantes, que nos podrían dar información que queremos, por ejemplo, predecir si un paciente va a desarrollar un efecto secundario o no. A nivel de implementación, bueno, cada una de las clínicas o de los institutos donde utilizan pacientes tienen su propio sistema, pero por ejemplo SQL para bases de datos puede ser, es una buena información para extraer estos datos, y PACS, donde tenemos toda la parte de los datos. En recopilación de los datos, necesitamos bases de datos con PACS. Podemos pensar en el lenguaje que necesitamos, sería SQL. También necesitamos saber cómo manejar archivos DICOM, que es donde se guardarían los datos, ¿cierto? Segundo paso es normalización especial. ¿Qué es normalización especial? Acuérdense que tenemos, por ejemplo, 100 pacientes. Y cada paciente en la anatomía es un poquitico distinto, ¿cierto? Y lo que queremos ver es mirar si la relación en la dosis que le hemos dado al subvolumen en la anatomía está relacionada con el desenlace clínico o si hay efectos secundarios. Lo que tenemos que hacer es proyectar las dosis, las distribuciones de dosis de todos estos pacientes en una anatomía de referencia. Entonces, imagínate que tengo aquí mi anatomía de referencia. Este es el ejemplo del pulmón. Aquí tengo mi paciente número 1. Y lo que hacemos es que utilizamos un robotcito que es registro no rígido de imágenes. Si tienes esas dos imágenes, puedes utilizar un algoritmo que es capaz de deformar una imagen para que la anatomía correspondiente se alinee entre las dos imágenes, ¿cierto?
Entonces tenemos, al principio, cuando pones una imagen encima de la otra, en la forma rígida, si haces un registro no rígido, eres capaz de formar una imagen en la otra. Aquí se ve muy bien cómo vamos de tener muchos colores, lo que estás viendo en rosado y verde son las dos imágenes una encima de otra. Si ves grises o blancos o negros es que están correspondiendo. Si ves los colores rosado o verde es que no están alineadas. Esto es antes y esto es después del registro de rígido de imágenes. Cuando tenemos este registro no rígido de imágenes es una transformación que nos está diciendo cómo tienes que deformar una imagen en la otra y la podemos aplicar en la dosis. Entonces así podemos decir la dosis de este paciente en la anatomía de referencia iría en este lugar. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un video mostrando 50 distribuciones de dosis proyectadas en la anatomía de referencia. Y este es el punto de inicio donde arrancamos el resto de análisis, ¿cierto? Ahora, como tenemos todas las dosis en la misma referencia, podemos empezar a cuantificar la variación y después establecer relaciones con las salidas, con los desenlaces. El registro no rígido de imágenes, normalmente lo que el problema es que quiere optimizar la alineación de la anatomía, de anatomía que corresponde a una con la otra. Y para hacerlo, lo que hace es que maximiza la similitud entre las dos imágenes. Eso es como la implementación es Simple ITK, esa es la que yo recomiendo, que es fácil de aprender y de poner tus manos encima, y utiliza una métrica que depende del tipo de imágenes que estás utilizando. Si estás utilizando solamente tomografías, puedes utilizar métricas sencillas, pero si estás utilizando una combinación de tomografías y resonancias, por alguna razón, tienes que cambiar la métrica. O sea, este es el tipo de registro y este es el framework que está detrás del registro, que es una optimización. Si están interesados, otra vez, Simple ITK es muy chévere, pueden entrar y eso es como les digo, el registro es lo que tenemos que hacer para hacer la normalización espacial. Es un registro no rígido de imágenes y yo recomendaría Simple ITK, que se puede utilizar desde Python. ¿Listo? Entonces ya llevamos 2 pasos de los 5. Vamos a ver qué sigue después de esto. Ahora que tenemos todas las dosis en el mismo lugar de referencia, lo que les dije, podemos empezar a cuantificar la variación y también a verificar si hay alguna relación de la dosis que te está dando en esa parte del volumen y el resultado que estamos analizando. Lo que queremos hacer es una prueba estadística en cada subvolumen de la imagen, en cada voxel, y depende, el tipo de prueba estadística que vamos a hacer depende de qué resultado que estamos mirando. Por ejemplo, si vamos a hacer control o recaída, el paciente después de 10 meses tuvo recaída sí o no, ese es un resultado binario, es 0 o no. Y para poder hacer esto, por ejemplo, puedes hacer un t-test, una prueba de T, una prueba de estudiante de T, que pues fácilmente, pues se puede hacer en realidad fácilmente, especialmente si tienes acceso a Skype y a Python, por ejemplo. Si tienes un resultado que es continuo, por ejemplo, si estamos midiendo un efecto secundario como EMDARI para disfagia, espero decir la palabra correcta, disfagia en las facetas de cuello y cabeza, entonces tenemos que empezar a pensar son resultados continuos y tenemos que empezar a mirar correlaciones, pruebas de correlación, por ejemplo, Pearson o Spearman. Y si tenemos un tipo de dependencia con el tiempo, por ejemplo, sobrevivencia después de un año, si el paciente está vivo o está muerto, es un tipo de binario, pero tiene un tiempo al lado del sí o no. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, la regresión de Cox, que son un tipo de análisis de supervivencia que son muy bien. Y también puedes pensar en continuos con tiempo, que tienes que ir topologistic regression. Cada uno depende de qué resultado estás analizando, tienes que decidir qué tipo de prueba estadística tienes que incluir. En el caso que estamos corriendo, tenemos
paciente con vida un año después del tratamiento y paciente fallecido un año después del tratamiento. Es un ejemplo binario, es el lo más sencillo, entonces podemos utilizar t-test, perdón, prueba de estudiante de T, prueba de T. Y lo que hacemos es que tenemos aquí, esta es la dosis de todos los pacientes que están con vida un año después y encontramos el valor medio o si de todas estas dosis vemos este tipo de distribución, y estos son los pacientes que han fallecido en un año. Otra vez, todos los pacientes, es el medio de todas las distribuciones de dosis. Y si cierran los ojos y miran muy bien, van a ver que aquí este puntito está un poquito más brillante que este puntito. O sea, hay una diferencia aquí. La pregunta es si esta diferencia es significativa. Y eso es lo que tú pruebas cuando lo haces el T, la prueba T. Aquí estamos viendo en esta línea, espero que puedan ver bien, tenemos 3 líneas de regiones donde la diferencia en las dosis, en las dosis locales están conectadas con el paciente falleciendo o no después de un año. Estamos haciendo una prueba de T, el valor de T asociado está aquí abajo. Esta parte es muy fuerte, es altamente significativa cuando estamos mirando por voxeles. Cada uno de esos voxeles puntitos son muy significados, muy fuertes, una significancia fuerte. Sin embargo, porque hemos hecho la prueba de T en cada uno de los voxels en la imagen, en todos sus subvolúmenes, pueden aparecer lugares por casualidad. Entonces, ¿qué hacemos para poder descartar este tipo de significancia, regiones de significancia por pura casualidad? Eso nos lleva al siguiente paso. Pero antes de ir, miremos, aquí tenemos la parte de compilación de datos, normalización espacial, pruebas estadísticas en cada voxel. Otra vez, esto depende de qué resultado estamos mirando, y yo recomendaría otra vez Python, SciPy. Esa es excelente y es muy robusto la implementación, y se podría hacer fácilmente por cada uno de los voxels. Ahora estamos diciendo que hay lugares que pueden aparecer por pura casualidad, ¿cierto? Regiones que pueden ser identificadas por casualidad. ¿Qué podemos hacer para descartar esas regiones? Utilizamos pruebas estadísticas globales de significancia. Y lo que estoy diciendo es, un tipo de prueba de significancia es el permutation test. El punto es que tenemos comparaciones múltiples. Y si tienen alguna persona que está bien en estadística en el grupo, pregúntenle, porque eso es al punto. Si tú tienes muchas pruebas, es posible que encuentres relevancia, inclusive cuando solamente es por pura casualidad. Este tipo de pruebas donde lo que haces es utilizar permutaciones del resultado que estás haciendo para poder eliminar ese tipo de spurious correlations. Perdón, esa sí no tengo ni idea de cómo decirlo en español. Correlaciones por casualidad, es utilizar eso. Entonces, una posibilidad es hacer prueba de permutaciones, donde lo que haces es que repites todo el paso anterior, cuantificas las diferencias, pero cambias en forma aleatoria el resultado que estás mirando. ¿Listo? Eso nos ayuda a determinar los niveles de significancia de las estadísticas, ¿cierto? Y otra vez, yo recomendaría en Python sklearn. Entonces, si nos devolvemos al ejemplo que estamos siguiendo, este es el ejemplo que teníamos un resultado binario, hicimos una prueba de T por cada uno de los diferentes subvolúmenes, tenemos estos valores de T y no sabemos esto a qué equivale. Bueno, cuando hacemos la prueba de la permutation test, vemos que un un P menos 5 equivale a tener un P 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, depende del valor. Entonces, la conexión entre lo que estoy viendo y un p-value se puede hacer en esta manera. Lo interesante es que, como les dije desde el principio, encontramos que este pedacito del corazón está altamente correlacionado con si le dan más dosis a este lugar, está altamente correlacionado con supervivencia de los pacientes de pulmón después de un año. Esa es la base del corazón. Listo. Y ahora el siguiente paso es, bueno, encontramos un lugar donde creemos que hay una correlación entre las dosis y lo que estamos viendo. ¿Qué pasa si yo añado el resto de información clínica?
Todavía nos está diciendo, nos está entregando información esta región, sí o no, esa es la pregunta. Pero primero, antes de irnos allá, vamos a ver la imagen, el resumen que tenemos, recopilación de datos, para obtener los datos de los pacientes y las imágenes también de las pruebas clínicas, SQL, normalización espacial, donde proyectamos todas las distribuciones de dosis en una referencia. Yo diría Simple ITK, aunque también hay Nifty Reg o Elastics en muchos de estos. Registro no rígido de imágenes. Tenemos prueba estadística por cada uno de los subvolúmenes en la imagen, son los voxeles. En cada voxel, yo diría, ten en cuenta que tenemos que pensar cuál es la prueba que necesitamos, depende del resultado que estamos mirando, y podemos utilizar SciPy. Después, cuando hemos hecho esto, como lo hemos hecho tantas veces, tenemos que corregir por multiple comparisons, y para eso tenemos que hacer una prueba de permutaciones, y otra vez sklearn en Python sería mi recomendación. Y la última parte es qué información nos da esta región, si es verdad, si nos ayuda esa región para predecir efecto secundario o no. Y eso se hace incorporando información, el resto de variables clínicas con la información dosimétrica que recogemos de esa regioncita. En general, lo que hacemos nosotros es que recibimos la dosis media o la dosis máxima y ponemos eso con el resto de los factores en un modelo prognóstico. Otra vez, depende del resultado que estamos mirando, nos toca decidir si vamos a tener una regresión logística o un modelo lineal o una regresión de Cox. Es el mismo tipo de consideraciones como las que tuvimos antes. Y esto nos ayuda a llegar a un punto donde podemos decir si tenemos una curva de supervivencia. Aquí en el gráfico en el lado tenemos dos curvas de supervivencia para pacientes que les dimos más dosis en esta o menos dosis al corazón, y vemos si esa dosis media nos ayuda a predecir mejor. Entonces, en el ejemplo que estamos siguiendo, que es el artículo con Alan, incluimos ese tipo de cosas: volumen del tumor, dosis media de los pulmones, sexo, si tenía quimioterapia o no, stage tiene, y el estado de desempeño, que es el PS, Performance Status, que es cuán fit, cuán frágil es paciente. Incluyendo todo esto, todavía nos dimos cuenta que si incluyes la dosis a esta parte del corazón que encontramos, nos da más información y el modelo funciona mejor. Y lo importante después de hacer esto en tu propio grupo de pacientes es validar en un grupo externo para poder darle más peso a lo que estás encontrando. En el caso del trabajo de Alan y pues, de ese trabajo, se hizo una validación en un grupo en Saber. Saber, sí, perdona, ese no me acuerdo cómo se dice en español. Entonces, Natalie, si me ayudas ahí, por favor. Listo, sigamos. Esta es otra vez la parte de resúmenes. Les he introducido, pues les conté sobre qué es minería de datos y nos fuimos paso por paso qué queremos hacer con cada uno de los pasos y cómo lo podríamos implementar. Y solamente para terminar aquí la presentación bien, con todo resumido, vamos una vez más en todos esos pasos. Primer paso es recoger los datos de los pacientes. Para eso tenemos que tener acceso a los datos clínicos y a los datos de radioterapia, o sea, la imagen, contornos, dosis, distribuciones de dosis y demás. Y para eso necesitamos, por ejemplo, tener SQL y manejo de archivos DICOM. El segundo punto, normalización espacial. ¿Qué queremos hacer ahí? Queremos proyectar todas las dosis de los diferentes pacientes en una referencia, en una anatomía que utilizamos de referencia para poder cuantificar variaciones y establecer relaciones entre las variaciones y las salidas. Y para eso utilizamos registro no rígido de imágenes, por ejemplo, Simple ITK. Después de esto, ahora que tenemos todas las distribuciones de dosis proyectadas en una referencia común, podemos ver si hay relación entre las dosis que estamos dando y los distintos resultados.
Y para eso utilizamos pruebas estadísticas relevantes. Tenemos que pensar qué estamos mirando, qué tipo de resultados estamos viendo, binario, continuo, tiene tiempo o no tiene tiempo. Y para eso pues puede ser sklearn o SciPy. Ahora que hemos hecho esto, encontramos regiones que parece que son relacionadas. Tenemos que hacer la parte de prueba de permutaciones para poder corregir por multiple testing. Eso es muy importante. Y eso puede ser con sklearn. Otra vez, este tipo de toolkits tienen muchas herramientas para poderlo hacer. Y una vez que encuentras tu región, está seguro que tiene un buen p-value, bueno, que es significante, que es altamente significante, puedes extraer las dosis de esta región e incluirlo en un modelo de pronóstico o de predicción para ver si la dosis en esta región nos ayuda a mejorar el modelo. Ese es el punto muy importante, porque sin esto no podemos decir que tiene valor clínico, digámoslo así. Y lógicamente, después de esto sería validar en una población externa para poder decir lo que estamos viendo realmente está relacionado con la dosis y no solamente por pura casualidad. Si están interesados en este tema, pues, pueden comunicarse conmigo en cualquier momento, pero también pueden mirar ese tipo de artículos. Y otra vez les dije, estamos preparando un par de artículos que creo que van a ser muy interesantes y buenos en el próximo año. Y con esto quiero llegar a mi conclusión. Primero, identificar las regiones anatómicas donde hay variaciones en dosis o en contornos que se relacionan con resultados. ¿Para qué queremos hacer esto? Para enfocar esfuerzos en el momento de planeación para obtener mejores resultados. O sea, podemos encontrar qué parte del órgano es más radiosensible y qué parte donde tenemos que esforzar más para protegerlo. Y lógicamente lo que les dije, esto es para empezar a generar hipótesis. Por lo tanto, hay un siguiente estudio, tienen que haber estudios siguientes para validar ese tipo de conclusiones que podemos llegar con estos estudios y, por ejemplo, informar ensayos clínicos en el futuro. Esto, como ya se dieron cuenta, es una cosa que tienen que se beneficia de tener un grupo multidisciplinario trabajando junto, con acceso no solamente a las bases de datos sobre la planeación, pero también acceso a la parte de resultados del tratamiento, de si hubo recaída clínica o no, recaída después del tratamiento o no, si hubo efectos secundarios, la severidad y todo eso. Necesitamos hablar. Sí, es un grupo multidisciplinario que tiene que trabajar junto para poder llegar eso a cabo. Y por último, es un punto que es importantísimo, y es que este tipo de resultados pueden llegar a impactar la vida de miles de pacientes. Si encontramos un lugar que sabemos el órgano en general, la parte que es importante, la más importante para poder proteger, por ejemplo, es este pedacito. El brainstem se llama, bueno, vamos por otra parte, en la glándula parótida tenemos que solamente tenerle mucho cuidado donde están los ductos. Podemos hacer un plan mejor, tratar de curar al paciente con menos efectos secundarios, por ejemplo. O sea, tiene muchas implicaciones en el futuro. Y pues sí, con esto quiero decir otra vez muchísimas gracias. Y yo creo que, bueno, pues nos vemos en un momentito, otra vez. Muchas gracias por todo y chao. Nos vemos, hablamos después en las preguntas también. Chao.